Información inmediata. Daniel Noboa y Luisa González lideran la intención de voto de la ciudadanía de acuerdo con encuestas a pocos meses de las elecciones generales del 2025. Conocemos de cifras que se han filtrado de momento de informe confidencial. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el doctor Santiago Nieto, director de Informe Confidencial. Las elecciones del 2025, ¿qué dicen las últimas encuestas? Al parecer, según algunas de las que se han filtrado en algunos casos, otras que se han publicado, en todo caso, las redes sociales nos han permitido conocer de primera mano varias de las alternativas de encuesta que se han presentado, pero hay un dato cierto y que parece casi ineludible, doctor Nieto, es la polarización que existe en el país. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí en FM Mundo. Gracias a los amigos que nos escuchan, nos ven, nos siguen. Gracias por su tiempo y paciencia. A ver, podríamos decir que toda la investigación que está corriendo en el ambiente, que llega mucho más al mundo politizado, y esto lo adelanto por lo que voy a decir. Hay dos candidatos que están punteando, digamos, la simulación electoral. Es Daniel Noboa y Luisa González. Un rato gana Luisa, otro gana... Porque hemos visto de todo, hemos visto las dos opciones. Hay quienes publican evidentemente con el sesgo político y que claro, es natural, pero ante esta muy corta diferencia, incluso suenan creíbles los dos. Claro, eso digo, pero no es que uno está un rato arriba. A ver, los dos tienen razón. Las encuestas tienen un margen de error del 3%, 2%, importa. Pero las diferencias del primero y segundo es si hay 2 más 2, es un empate técnico que diferimos dos. No es que uno está primero. Están en lo que se conoce, en la información que nosotros manejamos, en un empate técnico. Eso, y se ha visto en muchas de las empresas que vienen trabajando ya con alguna historia. Habrán algunos que sacan, como usted dice, unas cifras desorbitantes con más de 20 puntos a favor de uno o de otro, pero eso es mentira, se ve claramente. Ahora, la simulación es la variable menos sólida a esta altura de la elección. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en campaña propiamente dicho. Hay los primeros avances de presentación de candidatos que se ha visto y la gente no está preocupada, como los que entendemos en política, del acontecer de la política. Tienen otros problemas económicos, la luz, etcétera, otros problemas, no los problemas de la política. Pero problemas que van a depender o van a ser determinantes a la hora de elegir. Sin duda, pero están pensando en los problemas, no todavía en elegir. Hay que darle a la gente, la gente tiene otros tiempos que no son los de la política. Le pongo, si usted tiene a un padre de familia, una madre de familia, que el padre se quedó sin empleo y tiene que ponerle la comida al día siguiente a sus hijos, no está pensando en por quién va a votar, está pensando en cómo ponerle la comida a sus hijos. Si tiene usted un hijo o una hija que tiene una capacidad especial y va a cumplir 18 años, usted está pensando cómo conseguirle un empleo, cómo ver cómo este hijo o hija se acomoda en el sistema productivo. Tienen otras problemáticas. No pensemos que la población está al tanto de la política como estamos los que estudiamos o el periodismo o la universidad, es decir, lo que denominamos el círculo rojo. ¿Qué tan determinante fue la salida, en este caso, de Jan Topic de la papeleta, que inicialmente se pensaba iba a estar? Hubo todos estos señalamientos, al final quedó fuera de la papeleta y mucha expectativa había respecto de este aparente tercer lugar en ese momento. Claro. Lo que vimos que sucedió es que todos los votos de Topic se dispararon en las 3 direcciones posibles. Un tercio se fue a Luisa, un tercio se fue a Noboa y un tercio se fue a otros. Es decir, a no sabe, no contesta, uno blanco o todos los demás candidatos que en la simulación presentan menos de 3 votos. Quiere decir que era una votación poco sólida, poco ideológica. No hay votaciones ideológicas ya. Sí, hay más bien gente que se suma a causas, no a la ideología. Si usted pregunta a alguien que dice que ahora es socialista, ¿qué es el socialismo? No tiene muy claro. O los que atacan al socialismo no entienden qué es socialismo. Los libertarios. Todos tienen alguna ideología. Pero
No es ideología, son formas de ver el mundo, no es una ideología política determinada que me está Jairala decía indicando. recién, reconocí en sus redes, decía, no, yo en alguna entrevista dije que no tenía ideología, pues sí la tengo, y un poco como queriendo encasillarse en algo. Hay formas de ver la vida, pero la ideología dentro de lo que es política clásica, de izquierdas, derechas, ya desaparecieron hace mucho tiempo. De hecho, si vemos a la gente que se dice de izquierda, a veces gobierna con la derecha, y la gente que se dice de derecha a veces gobierna con la izquierda. Claro, por eso es que la categoría perdió capacidad de explicar una realidad. Entonces las categorías que no explican una realidad son huecas, no existen plurales. Los libertarios que yo le estaba hablando, hay gente que dice que es libertaria, bien, y dicen que van a instaurar el servicio militar obligatorio a los jóvenes. Si usted lee lo que dicen los libertarios, ese es el símbolo para estar contra el Estado y ser libertario, pero dicen que es libertario. Hay gente que dice que es democrática y dice que va a tener un partido único de Estado. ¿Cómo puede entender? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en la política y en la comunicación de las personas están hablando de contenidos que la gente no entiende y que se pegan más a clichés o se pegan más a estereotipos y no a un conocimiento real del concepto que trata de definir una situación de la realidad. Entonces estamos en problemas. ¿Qué mediciones son más importantes que la simulación a esta altura de la vida? El conocimiento de los candidatos en relación del conjunto de la población. Los candidatos que menos pesan en una papeleta es porque la gente no les conoce. Y si son conocidos y no pesan, es que tienen una mala imagen cuando usted le pregunta. Pero de acuerdo a los resultados que se han publicado, quiere decir que del tercero en adelante todos tienen una mala imagen. No, son desconocidos. Entonces usted no puede, claro, usted no puede votar por una persona que desconoce. ¿Leonidas sí son desconocidos? Sí, pues no tiene mala imagen. Tiene dos variables. Una de las dos. Exactamente eso. Por eso le digo, hay forma de que usted sea conocido y tenga mala imagen, muy mala imagen, y eso rangueado en relación a los demás. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la última elección, si usted ve cuánto medía Trump y cuánto medía Kamala Harris, los dos tenían mala imagen, pero en comparación los dos tenían la misma fuerza, por eso fue un resultado tan apretado en cuanto a votos, no en cuanto a colegios electorales, que pero es otra historia. Son dos condiciones ideales, digamos, en un proceso electoral, claro, que sea conocido y tener buena imagen. Claro. ¿Por qué? Porque si usted tiene buena imagen, le van a creer. Ahí viene la tercera medición. O si es conocido, aunque tenga mala imagen. Y si tiene mala imagen, no le van a creer. Por eso es importante el que difunde el mensaje, el emisario del mensaje. Hablamos hace un rato. En el caso de algunos candidatos, una figura fuerte puede sostener a la candidatura o puede hundirla. Depende cómo la gente ve a esta figura que se está pronunciando sobre los candidatos para darle su aval. Si usted piensa que el que le dé el aval es malo, seguramente no va a decir, no, estos son los malos. Si es bueno, va a decir, esos son los buenos. Porque se resume ahora entre ser bueno y malo de acuerdo a lo que usted piensa es bueno o malo. Estamos en la democracia actual, tenemos problemas, diría yo, de comunicación. En el caso de Noboa y Luisa González estamos por sobre el 30%, y en algunos casos uno sube, otro, dependiendo, hablando de este empate técnico, ¿no? Pero respecto del resto, por menos del 4%, ¿cuál es el mensaje allí? Porque tenemos 16 binomios, de los cuales la gente está ubicándolos a 2 únicamente. Ahora, en este momento tenemos a 2 candidatos pesando 30. A medida que avance la campaña, los candidatos menores van a tener conocimiento. Y si se destruyen los 2 grandes, uno de los de abajo puede salir. Sucedió cuando ganó Daniel Noboa. Noboa, claro. Él salió como ave fénix del grupo de los pequeños. Eso también puede pasar en campaña. Pasó con Javier Milei en Argentina. Pero con un hecho tan grave como un asesinato. Pero él no tenía nada que ver en eso. Evidentemente, pero electoralmente tuvo un impacto. Claro. ¿Qué tal si encuentran casos que la gente sancione a los 2 candidatos principales? Alguien va a salir, alguien tiene que ser electo. Entonces ahí viene, obviamente, las campañas. Yo creo que en eso Daniel Noboa aprovechó, cuando ganó la elección, aprovechó ese vacío y llenó a través de una comunicación directa que le fue eficiente, que no hicieron los otros.
Entonces, ahí es cuando usted tiene una estrategia bien planificada y usa los medios de forma adecuada, puede tener un éxito electoral aunque esté bajo. ¿Hay alguna propuesta nueva entre las candidaturas? ¿Hay alguna propuesta nueva dentro de estas campañas, de esta previa, digamos, del 2025? Hasta ahora no hemos visto. Todavía, según los términos de la ley en Ecuador, la campaña comienza en enero. Entonces ahora estamos... Por eso hablamos de pre-campaña, pero... Y lo que hemos visto más bien son ataques a las diferentes candidaturas de una forma muy... poco escrupulosa, diría yo, ¿no? Pero estamos acostumbrados un poco ya. Yo no me acostumbro todavía. Y eso que trabajo en esto. Hay un montón de fake news, hay un montón de montajes, hay un montón de cosas. Hay gente muy enojada, solo lanzando cosas negativas sobre los otros y nadie está diciendo hasta ahora por qué un candidato puede ser más potable que otro. Y en ese sentido, ¿cuándo cree usted que pueda comenzar un poco este auge de la campaña donde puedan eventualmente ganar cierta ventaja el resto de quienes están a la fila del tercero en adelante, eventualmente ser ya un poco una alternativa? Claro, yo creo que en enero comenzarán ya las campañas a tener mucha más visibilidad, porque van a estar dentro de los plazos electorales, se van a presentar mejor los candidatos. La gente escogerá no solo de los candidatos, sino del candidato y sus entornos, examinará sus entornos porque ya estaremos en campaña y ahí definirá los votos. Entonces, ¿qué tiene que ver cada una de las candidaturas? ¿Cómo está su candidato o su candidata y sus entornos? Entornos me refiero, principales líderes, gente que les apoya, etc. Y eso va a conformar la imagen en conjunto de la campaña. Ahora bien, otra de las preguntas que se hace, si las elecciones para la Asamblea Nacional fueran el día de hoy, ¿por cuál de los siguientes partidos votaría usted? Y allí se refleja básicamente la misma intención que respecto a los binomios presidenciales. Sí, dada la nueva forma que vamos... La vieja nueva forma, porque es el método Webster, según tengo entendido, ya no se vota entre listas, se va a votar listas principales. Entonces va a tener mucha incidencia el voto de la presidencia para el voto de asambleístas. ¿Podrá garantizar eso gobernabilidad? No, porque no se olvide que van a haber muchos asambleístas que salen de grupos políticos provinciales, ¿no es cierto? Entonces eso va a se va a atomizar. Y, sin embargo, todos los 16 candidatos van a tener diputados. Por minorías, uno menor, otro mayor, etcétera, pero van a tener diputados. Entonces, yo sí creo que al haber 16 candidatos, la conformación de la Asamblea, aunque tengan mayor votación de acuerdo a la votación presidencial, va a ser atomizada y va a haber un problema más adelante de gobernabilidad. Un problema no en el sentido peyorativo, sino un problema en cuanto a las negociaciones que tenga que hacer el Ejecutivo con el Legislativo. Se ha advertido una campaña posiblemente violenta para estos próximos meses. Ya vimos lo que ocurrió en la campaña anterior, pero ¿qué análisis se podría dar respecto de la violencia en la campaña electoral? ¿Cómo va a incidir en los resultados? Yo creo que, primero que ya no tenemos esa percepción de tanta violencia que teníamos hace unos meses. Ya no hay esa presión, sigue siendo uno de los problemas graves. Creo que incluso para la movilización de los candidatos, hacer las campañas, el fenómeno que tuvimos, el magnicidio que hubo de Villavicencio en la campaña anterior, eso va a hacer que las campañas estén mucho más blindadas y eso va a impedir que los candidatos se acerquen mucho más a la gente por problemas de seguridad. Yo creo que incide en los equipos de campaña, incide en las campañas y eso obviamente limita, digamos, que el líder tenga una acción mucho más directa con los obliga a direccionar sus campañas, por ejemplo, en redes sociales y en estos... en redes sociales, medios tradicionales, porque yo creo que se deben usar todas las formas de comunicación para conectarse con los diferentes grupos de electores. No todos estamos en Twitter, no todos estamos en Facebook, no todos estamos en TikTok, no todos estamos en Instagram. Entonces hay que segmentar de una manera. Pero todos de una u otra forma estamos en redes. Ese es uno de los objetivos principales. Y todos oímos radio. Y no
todos oyen la misma radio, porque también la segmentación viene para los medios tradicionales. A mí siempre me ha gustado la radio porque puede targetizar fácilmente. O sea, hay radios que tienen nichos muy específicos. Entonces, targetizar televisión, radio, la prensa, que sigue siendo útil, y las redes sociales para llegar con otro tipo de contenidos. No son los mismos para causar electores. Y en las redes particularmente, no buscando likes, que es lo que muchos buscan en redes, sino buscando votos, que no es diferente. ¿Cómo se busca votos? ¿Cuál es la diferencia? Claro, dando un mensaje que le pueda mover a la gente dentro de intereses determinados, entendiendo que en las redes los grupos que mantienen verdades particulares son muy pequeños, y a esos hay que llegarles con un mensaje que les mueva. Ya no son los grandes mensajes como era antes, ni tampoco hay control del mensaje. En las campañas modernas, cuando trabajamos con redes, se elaboran mensajes que puedan ser diseñados, movidos, transformados por quien recibe, para que estos a su vez puedan matar a terceros. Y eso es mucho más eficiente que en las campañas anteriores, donde el dominio del mensaje lo tenía la candidatura. Y con esto cierro, Santiago. ¿Se profundizará la polarización en estas elecciones? Lo vamos a ver en redes, eso mucho, sobre todo en Twitter. Lo que ya vemos ahora en el papel. Claro, me niego a llamarle X. En Twitter se politizará muy fuertemente porque es la red política por excelencia. En Facebook seguirán hablando tóxica de sus por cosas, excelencia. claro. Instagram seguirá su propia línea, pero sí, vamos a ver una mayor agresión en las campañas en el próximo año, en el 2025. Veamos qué nos espera para el 2025. Santiago, nuevamente, gracias por Les estar agradezco mucho. Doctor Santiago Nieto, director de Informe Confidencial, hablando sobre las elecciones del 2025. ¿Qué dicen las últimas encuestas? Hay evidentemente lo que en estos temas se considera como un empate técnico del presidente Noboa y Luisa González. Más adelante, el resto de candidatos con muy poca aceptación, pero de momento nada está dicho. La campaña ni siquiera ha comenzado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,